Muy buenas tardes. Si se acuerdan, hemos estado aquí hace 2 meses y medio. Y hay cosas que son muy importantes en la vida, y una de ellas es la palabra, ¿no? La constancia. Saben que todo el proceso que más o menos llevamos 6 meses desde que se anunció creo que fue el 4 de agosto que se vino aquí al Centro Cultural, y fue cuando empezamos a ver la inquietud que se mostraba aquí por la Comunidad de Aguas, por la Comunidad de Montes, por los vecinos, por el tema del agua. Después hubo el periodo de alegaciones, como si se recuerdan todos ustedes, hubo un periodo de alegaciones de 2 meses, donde se metió en el registro del Concello, llegaron 1.500 alegaciones. Y como muchas de las alegaciones habían entrado, inclusive al final de todo, en los 2 últimos días, pues por iniciativa nuestra ampliamos el plazo 1 mes más para que no hubiese ningún problema. Y aún así, en ese segundo plazo, entraron 2.000 alegaciones más. O sea, al final, pues de ese tiempo, pues al finalizar las alegaciones y los informes sectoriales que llegaron, el equipo redactor, la UTE que lleva el equipo, tenía 2 meses para contestar a todas esas alegaciones. Y como saben ustedes, imagino que lo saben porque por la mañana tienen una rueda de prensa a las 12 en el ayuntamiento, pues no han llegado la contestación a esos informes ni a esas alegaciones. Entonces, por eso nosotros con eso suspendemos el plan especial. Para que quede muy claro, si alguien tiene una duda, lo que se va a suspender desde hoy es el plan especial. Ese plan especial que se había iniciado ya hace, creo que, 2 años. Y además de eso, lo que se va a hacer, porque sí entendimos, aunque a veces piense que no escuchamos, sí entendimos por parte de todos los vecinos de Baredo que llegó un momento que ya no era ni campo de golf ni dotación deportiva. No se quería nada en esa zona, que estuviese como estaba ahora mismo el monte. Pues entonces el paso que hay que dar, después de esa suspensión que hoy lo he dicho públicamente, es el siguiente paso, que es comenzar para la retirada o eliminación del plan especial dentro del plan general. Ese plan general que se había aprobado hace 3 años. Y eso tiene un procedimiento, tiene un tiempo, pero desde ya vamos a empezar para retirarlo del plan general. Y así el terreno, esa zona de 675.000 metros cuadrados, quedará como estaba antaño, zona rural forestal. Y eso es lo que le veníamos a... No sé si tienen algún comentario. ¿Cuánto tiempo va a tardar en saberse cuándo se va a retirar el plan? Se va a retirar el plan desde ahora mismo que se lo acaba de decir el alcalde. ¿Pero qué tiempo va a tardar? Eso tiene un procedimiento. Las modificaciones, de hecho, en el presupuesto de este año, que lo hemos aprobado inicialmente, se aprobó inicialmente hace 3 semanas, hay una partida de 50.000 euros para retirada en el plan general, modificaciones en el plan general, que puede ser esta, las costillas, o puede ser bastantes meses, o más de... Bastantes meses. Sí, es así. Yo ahí no lo voy a meter, pero ahora mismo, si no hay plan, no hay plan. ¿Me explico? Si ahora mismo ya no hay plan, eso está paralizado. Sí, pero mientras no esté borrado, hay plan. Cuando hubiéramos borrado, decimos, no hay plan. No, y si el plan se suspende, ya no hay plan. Vamos a ser muy claros hoy. Diga aquí que se va a retirar y es mi palabra. De todas formas, no dormiré tranquilo hasta que eso esté terminado, por lo que veo falta mucho. Pero hay una cosa que sí no me está tranquilo, a lo mejor son paranoias mías, se ha hablado aquí de suspensión. Una suspensión se puede volver a tomar, no son los de anulación. Mira, suspensión, eliminación, que vale más la palabra eliminación, no le des vueltas. Suspensión, eliminación. Hombre, es así. Si se suspende, se suspende. Sí, una suspensión puede ser temporal, se puede volver a retomar. Un plan especial, porque si llego a haber dicho parar, ya ibas a utilizar la palabra parar, es eliminar. Si tú eliminas, es eliminas. No hay más. Entonces entiendo que se elimina completamente el proyecto y se trabaja para... No, se elimina el plan especial y se elimina. Se elimina. Y se trabaja para modificar el... Pero lo otro no tiene que ver una cosa con la otra, porque se podía haber eliminado y dejarlo eliminado. Sí. Pero una cosa es eliminarlo, no tiene que ver con la otra. Y otra es un paso más allá, que es retrotraernos a antes del 2014. No tiene que ver una cosa con la otra. El plan especial queda anulado, por orden del alcalde queda anulado. Lo que quedaría a partir de ahora es la eliminación de esa mancha, que es una zona dotacional deportiva, ahí arriba. Para eliminar esa mancha es un procedimiento o planeamiento urbanístico, tal cual el plan especial, es decir, hay que contratar al equipo redactor cuando esté aprobado el presupuesto, redactar
redactar ese proyecto, esa modificación y aprobar inicialmente en pleno, alegaciones sectoriales. Lo dividimos en dos pasos. El primer paso, que es la anulación del proyecto, eso lo firma el alcalde en un papel, se lleva a pleno. Se suspende directamente. La suspensión, ¿te refieres a la suspensión del plan especial? Sí, se pone en el tablón de anuncios o... No, se suspende directamente. Por eso, precisamente, también se hizo una rueda de prensa ahí por la mañana, porque es público y se suspende y se para. Se suspende. Pero no consta en ningún documento público en el tablón de anuncios, en pleno, ni nada que eso se... Ni siquiera se va a notificar a la comunidad de Montes por escrito que se suspenda. Si lo pedís, por supuesto que... ¿Por qué cuesta tanto desnombrar la palabra se elimina? En lugar de estar diciendo se suspende, que puede ser temporalmente, como dijo aquí. ¿Por qué no decir la palabra que no nos gusta a nosotros? Queda eliminado, se elimina. Se elimina. ¿Por qué cuesta tanto decirlo? No, un poco especial, se elimina. No, dilo algo. Se elimina, no. Se elimina. Se elimina, vale. Se finaliza, se termina. Las cosillas claras. Pero no has querido darle la vuelta a la palabra y significaba esto y le dije, digo... Claro, es que o se suspende tenga connotación de temporalmente, puede ser. Se elimina, gusta más la palabra. Dicelo sin miedo. Pero Telmo, si hay una consecuencia... Yo digo lo que os dije muchas veces, nosotros tenemos que ir, independientemente de las razones que tengáis, del corazón, de los sentimientos, tenemos que ir también por la legalidad. Y del agua, que es lo principal. Pero no decir, es que los sentimientos es que vistes que el pueblo de Varedo está unido. Y yo estoy muy agradecido a toda la gente que está unida. Y eso es lo que hay que hablar. El plazo de hoy lo puse yo el otro día, dije que venía hoy. Obviamente tuve que esperar a esos informes. ¿Obligado no? Sí, te obligado a poner el plazo. David, no digas cosas. Mira, Se te obligó a poner un plazo. ¿qué te iba a decir? Querías tiempo indefinido. Se te obligó a poner su plazo. Y fue cuando dijiste 2 meses y medio, 3. Si no, tú lo pides en el tiempo. Pero yo te estoy diciendo 2 meses y medio. Vale, pero no fuiste tú. Se te obligó a poner un tiempo. David, no voy a entrar en tu juego. Yo quería insistir un poco en lo que estábamos hablando, el objeto y motivo de esta reunión. Mañana hay pleno. En el pleno se va a dar... Me sorprende, posiblemente por desconocimiento, pero me sorprende un poco de que una decisión tan importante no se refleje en el pleno, no se refleje en un acta que pueda ser pública, no se refleje en el tablón de anuncios, cuando es una decisión yo creo que es sumamente importante y cuando en sentido contrario sí lleva muchos trámites. El pleno de mañana, bueno, yo si no puede contestar, yo de mañana estaré, lo veo. ¿Se va a dar algún paso sobre esto? He comentado que no tiene que ir a pleno. Se puede presentar una moción, pero se presenta una moción después de, o sea, una moción nosotros mismos diciendo que se va a sacar donde ya públicamente se dijo hoy. No tiene sentido. Eso sería como un juego, un comentario. La comunidad de Montes o de vecinos o de Aguas, si manda una carta al ayuntamiento, se le contestaría con esta resolución que se anuncia Por supuesto. Pero si estoy diciendo que es público, mañana saldrán todos los medios y es público. Es público. Ahora mismo aquí, que fue nuestra palabra. Una suspensión, personalmente, a mí me pero gustaría, no una retirada. Sí, es lo mismo. pero también me gustaría que aparte del público sea, digamos, por otro lado me gustaría saber cuál es, aunque se explicó hace un rato, yo no lo entendí, cuál es el procedimiento, los pasos para la eliminación del PSOE. ¿Tiene que ir a las juntas, solo del plan especial del PSOE? ¿Tiene que ir a las juntas, solo está aquí? A los sectoriales todos que determine el que redacte el plan. El que haga esa modificación, dependiendo de la profundidad de la intervención o las modificaciones que tienen que plantear, va a tener que ir a uno u otro sectorial. La Xunta, por supuesto, a medio ambiente, etcétera, etcétera, a un montón de sectoriales, pero se determinan una vez se haga la modificación. ¿Tiene que dar el mismo... ¿Crees que antes de las próximas elecciones eso está solucionado? Pues no lo sé, porque yo no puedo decir algo que no lo sé. Pero otra cosa es que se empiece ya. Eso sí se puede. Más o menos, creo que lo que más me interesa aquí es o siguiente. Non se parroquia de Varedo se nos enteramos de que a corporación pues vai a retirar o plan de tal. Cando vai a saber, ou de que maneira, falando así máis
coloquialmente, o resto do ayuntamiento se vai a enterar de que se requiere. Público desde hoy a las 11 de la mañana. Non era por nada para que non quedara a duda de que quizás dixo lo que dixen que quizás non dixo. Independientemente que eso está grabado, porque hay gente que está grabando aquí, y está grabado lo mismo. Si hay una rueda de prensa de los medios de comunicación, los escritos obviamente saldrán mañana. Como que pasan... Vamos a ver, non hai que desconfía. Legalmente no procedimento, o sea, vamos a seguir tendo acceso a esa información ou non? Comunidade de montes, comunidade de recillas, comunidade de aguas, vamos a seguir tendo acceso a información. Cristina, tenéis que tener acceso a la información que tenéis que tener. Aquí hay gente de la oposición, de la corporación municipal. Nosotros los primeros que tenemos que darle cuenta siempre es a la corporación municipal. Es así. Esa es la pregunta es clara, o sea, vamos a poder tener acceso a información a la que legalmente puedes acceder, perfecto. Es que después, a la que legalmente puedas acceder, a la que legalmente tú, como cualquier persona, pueda acceder, sí. O sea, solo que se pone en exposición pública, nada más. Para que se pueda. Más o menos quero preguntar, cando preguntemos, se contestará. Se estableceronse aquí unha vía de comunicación, por exemplo, con a comunidade de montes, para decir, a medida que vayamos recibindo os informes de empresa, chegue ese momento sobre a modificación puntual do plan, se lle enviará esa información á comunidade de montes para que yo comunique o povo. Todo lo que sea legal y que tengamos que dar información, la daremos, ¿no? Pero sí que podéis poner una persona determinada para poder preguntarle, porque sabemos lo que pasa en el ayuntamiento, que lo tenemos vivido por carnes propias. Que llegamos, trabas aquí, trabas allá, queremos un papeleo, entonces tampoco creo que sea tan complicado lo que dice Cris, de decir, pues cada 2 meses, o sea, por ejemplo, todos los meses puedes preguntarle a fulanito de tal, menganito, no creo que sea tan complicado. El concejal del área es el que tiene que responder. Pero, ¿qué inconveniente ten, o sea, para que non teñamos acceso a esa información? Para decir agora aquí, vais a establecer, pois eso, que cada 2 meses ou cada 3 meses o que se envíe unha carta, pois, dicindo en que momento se está, en que momento está a modificación do plan. Estamos pendientes dos informes sectoriais, estamos pendientes de que conteste medio ambiente, estamos pendientes de que o equipo redactor que se contrate... Cristina, me comprometo a que toda la información que se te pueda dar por parte del concejal que está a mi izquierda se te dé en el momento. No, el sentido común es muy importante, estoy de acuerdo contigo. El sentido común es el más importante de todos los sentidos. Mira, isto vai bastante ben, estamos sempre... Que hai unha relación, ora? Ou quizás si, tal vez que sabe, pode que tal vez tamén non me vai. Bien, está bien. Respecto aos motivos da suspensión, antes o compañero preguntou, se non é pola presión veciñal, polos informes non é, porque según ti non contestan as alegacións, o único motivo da suspensión deste proxecto que é porque son lentes traballando a UTE e non deben contestando 2 meses e medio. O cal foi o informe que te levou a dicir suspendémoslo? Pues lo que te acabo de decir, porque tienen un plazo para contestar, en ese tiempo no contestaron. El sentido común, o que decías ti, é moi importante, Por supuesto, Santi. É como se dices, vou facer un aeropuerto aí arriba, vamos a volver por un campo de golf, un campo de golf, se nos dá por outra cousa. En ese tema no voy a entrar, Santi, pero No é que así, estoy de acuerdo contigo. é de sentido común que un campo de golf aí era imposible. De sentido común, se fala así de sentido común, máis ejemplo que é imposible. Sí, sí, como no. Gustaríame daros as gracias por haber coitado o pueblo un montón de veces como dixemos que non quería iso, que estades elegidos, podes elegidos por parte deste pueblo e de outros moitos, estades para representarnos. Levamos 7 meses luchando día a día, todos os veciños que están aquí, os que non están, hai cartos e hai don invertidos. Por favor, non nos fagades, non metades os cartos en estas tonterías e non nos fagades perder o tiempo. Solo eso. Al final lo que se hace, creo que a ver si todo el mundo entiende, que esa planificación se va a coger esos 675.000 metros cuadrados que vuelven a quedar como antes del 2014. Exactamente igual. Aunque se modifique el plan especial, se modifique el plan, seguimos cumpliendo ese porcentaje de zonas deportivas. No hace falta aumentarlo en otra parte para cumplir. Si la duda es si va a salir de las costeras, si va a ir a Silleiro, si esa es la duda, no va a ir a Silleiro ni va a ir a ningún sitio. Ahí está. Muy bien.
¿Alguna cosita más? ¿No? Eu quero fazer unha pregunta. Con permiso dos veciños de Baredo, eu non son de Baredo, tampouco son de Baiona, entón por eso pido permiso para preguntar, porque non sei se... É que a mí me queda unha dúbida. Entendo que cando nun plan xeral aparece un proxecto como das Costeiras, é porque hai unha corporación municipal mayoritaria que ostenta o goberno que entende que esa é unha boa opción, primeiro para a parroquia e logo para o concello. Si hoxe, despois de todo este tempo onde a corporación defendeu ese proxecto e a veciñanza unida decidiu que non era unha boa idea e a contestou fortemente, ahora resulta que se retira, se suspende ou se elimina o plan. Eu queria preguntar, por aclararme, a actual corporación de Baiona e o seu alcalde, que pensan sobre un plan como ese que supón a afectación de casi 700.000 metros cadrados de monte común? Eso é unha boa idea? É unha mala idea? Cal é a vosa posición? Retirádelo porque entendedes que foi un erro, ou retirádelo e insistides en decir que o retirades únicamente porque a empresa non cumpliu un prazo? E además, se vos ahora estades convencidos de que non apoyades ese plan, que vos parece que efectivamente tiña erros e non convén para Baiona nin nesta época, nin nestas condicións, cal é o problema de que eso apareza firmado en un documento polo señor alcalde? Creo que estuviste en mi despacho en el ayuntamiento, sí. ¿Te acuerdas, no? Y estuvimos ahí hablando largo y tendido del tema. Y sabes cuál es mi opinión, ¿vale? Y yo sé cuál es la vuestra, de, bueno, tus compañeros que están por aquí. Y si el speech este que acabas de comentar, y sigo diciendo lo mismo, en su momento, cuando en el plan se pensó en una dotación deportiva, infraestructuras deportivas, porque si hablamos de campo de golf, hay muchas más cosas, se entendió en ese momento que era lo mejor para el municipio de Baiona. ¿Y en este momento? De Baiona, cuando hablo de Baiona, hablo de toda Baiona, perdón. Cuando yo hablo de Baiona, era toda Baiona. Por empleo, porque aquí nunca se habló de que podía generar empleo, de esas cosas. Al final, después, solo una cosa, cuando se empezó a tocar el tema del agua, que posiblemente mucha de la gente que hay aquí, y sobre todo lo dije antes, la gente mayor es más conocedora de los problemas que pudo haber, empezamos a ver esa inquietud. Y no hubo un cambio aquí de actitud ni nada. Pero obviamente se dio eso y después nos tenemos que basar en lo que dije al principio, aunque tú le quieras dar la vuelta, nos tenemos que basar en los informes. Los informes, por mucho que seas tú medioambiental, yo también me gusta la naturaleza. Y por mucho que defiendas la naturaleza tú, yo también la amo. Pero tú y yo nos tenemos que basar en informes tal. En el tema de las autoridades, lo preguntaré. Si yo realmente, como alcalde, puedo hacer una carta, un informe que valga, no te lo pasaré a ti, se lo pasaré a la Comunidad de Montes o quien proceda, no hay ningún problema. Siempre que me digan que tiene validez. Igual que mañana, que lo dijeron muy bien, que tenemos pleno, si realmente valiese que en el pleno puedo hablar con la oposición que están aquí, pero no tiene validez, no tiene sentido ninguno que hagamos un tema que ya es público y que se dice hoy, que mañana pongamos una moción, que los 4 equipos políticos de la corporación municipal decimos que se suspende, para que quede muy clarito, y se elimine el plan general. Porque ya está eliminado. Desde el momento que el alcalde lo dice, ya está eliminado. Dando palabras de señor, queremos por escrito. Usted lo que puede hacer llegar a Comunidad de Montes, a Comunidad de Vecinos y a Comunidad de Aguas. Quero que te comprometas aquí, que o vas a hacer chegar por escrito, porque... Yo te puedo hacer la carta que tú quieras para esos 3 organismos. Otra cosa es que tenga la validez que tiene que tener, porque no hay una validez legal para eso. Yo te puedo mandar con todo mi cariño una carta diciendo al alcalde de Baiona con la figura tal, pero no hay una validez legal, porque ese procedimiento no lo hay. Si tuviese que ir a pleno para aprobarse, lo llevaríamos a pleno. Pero es que no hay que llevarlo, estás escribiendo algo que no hay que hacer. Pero lo puedo llevar simbólico. Mañana sí que eso queda simbólico. Vale, pero no es más simbólico que cámaras que decida una prensa tal y cual. Entonces non ten validez tampouco. Que salga na prensa, que salga no que salga, o terminan de decir, é basura. ¿Qué problema hay? No es así, pero bueno. Si realmente se puede hacer pleno, mañana hablaré con la corporación que está ahí y cogeremos y diremos que entre todos estamos de acuerdo en el primer punto del día, suspender el plan especial de las costeras, de dotación especial de las costeras, y el segundo punto, comenzar a la mayor brevedad posible el proceso para la retirada del plan especial de Tajo.
No, vamos a ver, termina hoy. No, es que creo que ya le estáis dando cuenta. Cuando desaparezca. No, termina hoy. La palabra suspender y eliminar es los hoy. tecnicismos hay que llevarlos a cabo igual. No, es hoy. Hoy ya está, se paró. Se suspendió, se eliminó. Ya está, es que estamos viendo otra vez. Es que ya está. ¿Cómo queréis que os lo diga? Ya no nos lo creemos, es que llevamos tanto luchando que la verdad tenemos desconfianza y es normal, porque esto todo no se puede ver antes. Llevar 7 meses a pueblos que eran moviéndonos para una cosa. Por supuesto. Ir a Santiago, ir a Pontevedra, por supuesto que se pudo haber hecho horas de antes. familia que nos han quitado a todos los que estamos aquí. Eso no se pudo haber hecho antes. Entonces es normal que la gente esté poniendo la puerta de las puertas. Es normal. Entonces un minuto en nuestro lugar, que no nos vas a poner porque no sé lo que pasamos todos nosotros, lo tendrías que decir. Hai unha parte de pregunta que me moi clara. Se ti gobernas, non gobernas por corazón, que gobernas para todos, para todos os de Bayona, para todos os cidadáns, con esta eliminación ou suspensión, ti queres que Bayona gana ou perde? O Ayuntamiento, os vecinos de Bayona ganan ou perden con esta eliminación? Pero te lo acabo de decir antes. No, si me dejas hablar. Si xa te lo entendí. Pero a mí no me gusta. Entonces, tú lo que me quieres preguntar es que... Si con esta eliminación suspensión, ti que gobernas para todo Bayona... Esta suspensión es porque la gente de Valedo no quiere el campo de golf. A ti, como alcalde de Bayona, que gobernas para todo Bayona, esta eliminación, suspensión do proxecto do campo de golf, gana ou perde o Concello de Bayona? Pues para mí lo mismo que te dije hace 2 meses y medio. Si no se puede garantizar a los vecinos de Valedo al 100% la calidad... No, es que esa no es pregunta. No, yo te estoy contestando. Pero que mi pregunta no era agua. Si me garantizas me dejas decir, prima antes la salud o el bienestar antes que un complejo, nada más. Entonces, en su momento se pensó que el complejo era bueno. Entonces, si no se puede, pero ¿cómo que gana Bayona? Estoy preguntando. ¿Cómo que gana Bayona? Con esta suspensión, ¿gana Bayona? O sea, o Concello, ¿gana algo o perde? Pues algo que se pensó en su momento que podía ir, pero no va a ir. Sí, si non vai ir, eso sabemos. Pero para ti, económicamente ou socialmente, gana ou perde o Concello de Bayona? Esa de Manuel non se pode preguntar. En su momento, cuando se presenta eso, se piensa que es bueno para... En su momento no, hoy en día. Hoy en día ya no está... O sea, no quieres contestar. No, hoy en día no. Hay que empezar a darle vueltas. Yo sigo con la duda. En la última reunión que tuvimos aquí, el equipo del gobierno se decía, hablando de la palabra, por esto, que si el pueblo no quería, que no se iba a hacer. Y hoy, sin embargo, pues no me acaba de quedar claro por qué no se hace el campo de rigor, pues porque se retiran las fronteras. Si es porque el pueblo no quiere, como dijo en su día, y mantenía su palabra, o es porque el equipo redactor hizo mal su trabajo, que le vamos a pagar nosotros, hombre, tío, pues hizo mal su trabajo. Hoy se finalizó. Pero el motivo no me acaba de quedar claro. Porque usted dio su palabra de que si el pueblo lo quería no lo iba a hacer. No. Y hoy la explicación es que si no en prensa y aquí en esta sala es porque el equipo redactor hizo mal su trabajo. No, pero te acabo de comentar, no por presión. Entonces, es así. ¿se retira porque el pueblo no quiere? Dale, otra vez. Pero si te deja el principio. Claro, lo siento mucho, señor alcalde. Yo creo que sí, por lo que se refiere. Pero usted tampoco me acaba de contestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Lo que queremos saber si... lo que quiere, bueno, primero decir que para nosotros no está terminado hasta que realmente la Costeira se elimine esto es un gran paso y lo valoramos. Lo que queremos saber si el trabajo ese, por lo que nos decís, es un trabajo largo de meses, aunque no se puede concretar, va a ser un tema prioritario, se le va a dar la máxima prioridad, o sea, si se va a agilizar. Hombre, si acabamos de decir ahora mismo, a las 5:30, que se suspende, se elimina, y ya estoy diciendo ahora mismo que ya hay un dinero en el presupuesto, aprobado inicialmente, y que inmediatamente ya se va a ejecutar, cuando podamos ejecutar, con más rapidez que eso, es que se Hay dos cosas distintas. Por un lado, el plan especial de las costeiras, que desarrolla un ámbito que estaba aprobado en el plan general. Bien, ese plan a día de hoy está paralizado, eliminado, llamadlo como queráis, no existe el plan a las costeiras. ¿Qué pasa? Que si nosotros no iniciamos el trámite para modificar el plan SERAL, el próximo tipo de gobierno que haya podría desarrollar ese plan, podría volver a contratar una empresa. Entonces, estamos yendo un paso más allá. El alcalde dijo, se aprobó el otro día el presupuesto municipal, que nos deja manejar el dinero durante este año, y está aprobado inicialmente. Inicialmente, pasados más o menos 15 días, podemos utilizar el dinero. En el momento en que se puede utilizar el dinero, se contrata una empresa, redacta proyectos, posición pública, informes sectoriales, llegada de la Junta de Diputación de quien corresponda,
exposición pública otra vez, alegaciones, irá aprobado definitivamente la modificación del plan al pleno y definitivamente queda borrada esa mancha del plan general, volvemos al 2014. Y aún si se hubiese llegado a aprobar el plan de las costeiras, no tenía por qué desarrollarse, cuidado, que no estábamos poniendo la letra de allí, Bueno, demagogia no, eso es demagogia, porque hombre, por favor, tú desarrollas un plan como desarrollas un PERI y a lo mejor no hay una empresa interesada que ponga el dinero y lo desarrolle. Pero bueno, yo si quieres te explico, ¿quieres que nos retrocedamos al 2014? Yo os lo pregunto el plazo, ¿no lo sabéis decir? No, es que no te lo sé decir yo ni nadie te lo puede decir, porque hostia. Hoy se cumple el 28 de febrero del mes y medio, estamos aquí. Pero otras cosas no se puede decir. Es que tú estás aquí, porque si tú hoy no estás aquí, nosotros el sábado estamos allí en Bayona. Y eso lo sabes tú, lo sabe cualquiera. Igual que estuvimos en la comparsa de Bayona. Bueno, terminamos entonces. Muchas gracias.